El 1 de noviembre de 1939, las tropas alemanas se adentraron profundamente en Polonia para obtener una victoria rápida y absoluta. Apenas 20 años antes, sus antepasados también habían estado en marcha, pero de regreso a su patria como un ejército derrotado. En noviembre de 1918, tras 4 años de la Primera Guerra Mundial, el emperador alemán Guillermo II se vio obligado a abdicar. Sus ejércitos estaban siendo aplastados por una ofensiva implacable de las tropas británicas, francesas y estadounidenses. Su pueblo se enfrentaba a la hambruna, pero ya se estaba arraigando un peligroso mito. Los generales y las tropas alemanas afirmaban que no habían sido derrotados en batalla, sino traicionados por sus propios políticos cobardes. Aún así, a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, la 11ª hora del 11º día del 11º mes, la Primera Guerra Mundial llegó a su fin. Sin embargo, el armisticio detuvo la guerra en el frente occidental, pero no resolvió por sí mismo la cuestión central, quien iba a definir fronteras, responsabilidades, mecanismos de seguridad y reglas económicas en un continente con imperios derrumbados y sociedades exhaustas. Entre 1919 y 1920, los acuerdos de paz intentaron establecer un marco estable. El resultado fue un orden con ambiciones normativas para evitar otra guerra general, y a la vez con decisiones territoriales y políticas que sembraron conflictos de largo plazo. La negociación se concentró en la Conferencia de Paz de París. Allí confluyeron objetivos distintos. Francia buscó garantías materiales frente a Alemania, seguridad militar directa, límites estratégicos al poder alemán y reparaciones que compensaran daños. El Reino Unido priorizó un equilibrio continental que impidiera hegemonías, preservando rutas comerciales y evitando que Francia quedara excesivamente dominante. Estados Unidos, a través de la agenda de Woodrow Wilson, impulsó principios de autodeterminación y un esquema institucional, la Sociedad de Naciones, para gestionar disputas, aunque su política interna no garantizaba sostener compromisos de largo plazo. Italia reclamó compensaciones territoriales prometidas durante la guerra, con tensiones crecientes entre lo esperado y lo obtenido. Estos objetivos no eran plenamente compatibles. La paz se firmó, pero el consenso sobre cómo hacerla cumplir quedó incompleto desde el origen. El centro jurídico y simbólico del nuevo orden fue el Tratado de Versalles con Alemania, firmado el 28 de junio de 1919. Allí se definieron varios pilares. Primero, el territorial. Alemania perdió territorios en favor de vecinos y se establecieron arreglos especiales sobre zonas disputadas. Segundo, el militar. Se impusieron limitaciones sobre fuerzas armadas, material y organización. Tercero, el económico. Se contemplaron reparaciones y mecanismos asociados. Cuarto, el político-moral. La atribución de responsabilidad por la guerra, que tuvo un peso interno considerable en la Alemania de posguerra. El tratado no fue solo un texto, fue una señal de cómo los vencedores entendían la prevención de futuras agresiones, restringir capacidades y corregir fronteras. Esa lógica, sin embargo, dependía de vigilancia constante y de una cooperación sostenida entre potencias vencedoras. Al mismo tiempo, Versalles no pudo aislarse del colapso de 4 imperios: alemán, austrohúngaro, ruso y otomano. Las fronteras no se redibujaron solamente para castigar a un derrotado. Se reorganizó la estructura política de Europa Central y Oriental. Ese proceso se materializó mediante una serie de tratados complementarios. Con Austria se firmó el de Saint-Germain-en-Laye, que reconoció la disolución del Imperio de los Habsburgo, prohibió la unión política con Alemania y definió el reparto de territorios. Con Hungría se firmó el Trianón, que fue particularmente severo en términos territoriales y dejó grandes comunidades magiares fuera de las nuevas fronteras húngaras. Con Bulgaria se firmó el Neuilly de 1919. Con el Imperio Otomano se firmó Sèvres, aunque ese marco sería revisado más adelante por la Guerra de Independencia turca y el posterior Tratado de Lausana de 1923. En conjunto, estos acuerdos crearon estados, consolidaron otros y establecieron minorías significativas dentro de fronteras nuevas o ampliadas. Otro elemento decisivo fue el principio de autodeterminación. Se invocó como criterio para justificar fronteras y legitimidad estatal, pero se aplicó de manera desigual. Europa Central y Oriental presentaba un problema estructural: poblaciones mezcladas, ciudades multiétnicas, regiones con lealtades superpuestas y economías integradas que no coincidían con líneas nacionales claras. En ese contexto, cualquier redibujo de fronteras generaba minorías. Los tratados buscaron mitigar esto mediante regímenes de protección de minorías, muchas veces bajo supervisión internacional. Sin embargo, esos mecanismos eran políticamente frágiles.
podían ser percibidos como imposiciones externas, y su ejecución dependía otra vez de la voluntad de las potencias. En el plano estrictamente geopolítico, la paz de 1920 intentó contener a Alemania y, al mismo tiempo, estabilizar el cinturón de Europa Central y Oriental. Para Francia, un objetivo era evitar que Alemania recuperara la posición dominante anterior a 1914. Para ello necesitaba aliados al este, como Polonia, Checoslovaquia y Rumania, que actuaran como contrapesos. Pero esos estados nacieron con disputas fronterizas y agendas propias. La estabilidad regional no era un dato, era una tarea. Y el sistema de París no proporcionó un instrumento automático para resolver conflictos locales sin convertirlos en problemas mayores. En Alemania, el impacto político de la paz fue inmediato. La firma de Versalles ocurrió en medio de una transición traumática. Caída del imperio, proclamación de la República, episodios de violencia política y crisis de autoridad. El tratado se convirtió en un punto de referencia constante, no solo por pérdidas territoriales o limitaciones militares, sino porque se interpretó como una humillación nacional y una amenaza a la soberanía. Esa percepción no fue homogénea, pero tuvo fuerza transversal. Importa aquí una consecuencia concreta. La política interior alemana quedó marcada por el debate sobre revisión del tratado. La revisión no implicaba necesariamente guerra desde el principio, pero introdujo un objetivo persistente que condicionó toda la política exterior posterior. En Francia, la paz no trajo sensación de seguridad suficiente. El recuerdo de 1871 y de la Gran Guerra alimentó una estrategia de garantías duras, pero Francia también enfrentaba restricciones: reconstrucción material, deudas, tensiones sociales y dependencia de coordinación con Londres. El Reino Unido, por su parte, no estaba interesado en un control permanente y costoso del continente, y evaluaba con cautela cualquier medida que pudiera empujar a Alemania hacia una postura revanchista o hacia alianzas que alteraran el equilibrio europeo. Entre 1920 y 1923, el orden establecido tras la Primera Guerra Mundial dejó de ser una arquitectura abstracta y comenzó a operar como un sistema concreto de fronteras, aduanas, ejércitos, tratados y minorías. En ese paso, aparecieron fricciones previsibles. El mapa político se había redibujado en regiones donde la distribución de la población no coincidía con líneas nacionales nítidas, donde las economías habían funcionado durante décadas como unidades integradas y donde el derrumbe de imperios había liberado disputas antiguas. Lo que se presentó como solución en París se convirtió, en la práctica, en un conjunto de problemas de administración estatal, seguridad fronteriza y legitimidad interna. En Europa Central, la desaparición efectiva del Imperio austrohúngaro produjo estados con territorios heterogéneos. Austria quedó reducida a un estado pequeño, con Viena como capital sobredimensionada en relación con su base económica. Hungría, por su parte, quedó con pérdidas territoriales que no solo afectaron la extensión del país, sino también su composición económica y su posición estratégica. Ese recorte fue una fuente de inestabilidad interna y de una política exterior orientada a la revisión. No era un detalle de orgullo nacional. Al quedar comunidades magiares fuera de Hungría, el Estado húngaro encontró en la cuestión minoritaria un argumento permanente para impugnar el nuevo mapa, especialmente en relación con Rumania, Checoslovaquia y el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Checoslovaquia nació con ventajas industriales heredadas, pero su composición demográfica incluyó minorías importantes, en especial en las zonas fronterizas de habla alemana. Ese dato, desde el inicio, tuvo relevancia política. La estabilidad del nuevo Estado dependía de integrar a esas poblaciones en un marco constitucional y económico que no fuera percibido como una mera imposición del vencedor. La situación fue similar, con variaciones, en Yugoslavia. La unificación formal de territorios distintos no resolvió tensiones entre comunidades, ni armonizó intereses económicos y administrativos. En términos generales, el problema no era solo nacionalidades. Era la creación acelerada de administraciones estatales donde antes existían estructuras imperiales, con burocracias, redes ferroviarias, mercados y puertos pensados para otra escala. En la nueva Europa oriental, Polonia recuperó su existencia estatal después de más de un siglo de particiones, pero su reconstrucción se dio en un espacio de fronteras disputadas. El Estado polaco necesitó afirmar control territorial, definir instituciones y, al mismo tiempo, enfrentar conflictos armados y plebiscitos en regiones mixtas. En ese marco se ubicaron dos cuestiones que se volvieron centrales a largo plazo: el acceso al mar y la configuración de áreas con población alemana y eslava entrelazadas.
El diseño del llamado corredor que conectó a Polonia con el Báltico y el Estatuto de Danzig como ciudad con régimen especial no fueron simples decisiones cartográficas. Afectaron la circulación comercial, soberanía efectiva y sensibilidad nacional alemana y polaca. Para Alemania, implicaron discontinuidad territorial y pérdida de control directo. Para Polonia, fueron una condición de viabilidad estratégica y económica. Desde el inicio, ese choque de intereses quedó instalado como una disputa estructural, no como un episodio aislado. La cuestión de Alta Silesia, tratada mediante mecanismos plebiscitarios y decisiones internacionales, mostró otro rasgo del nuevo orden. Se intentó resolver conflictos territoriales mediante consultas y arbitrajes, pero el proceso mismo tendió a movilizar identidades y a generar violencia política. En regiones industriales, la frontera no solo definía bandera e idioma oficial. Definía a qué sistema fiscal se pagaba, qué moneda circulaba, qué mercado absorbía la producción y qué ejército garantizaba el control. En ese contexto, la disputa por un territorio podía volverse una disputa por la supervivencia económica de un Estado. Al este, el conflicto polaco-soviético, que culminó con el Tratado de Riga en 1921, dejó una frontera oriental polaca que incorporó territorios con población diversa y que para el nuevo Estado soviético consolidó una pérdida estratégica y simbólica. Ese arreglo no cerró la rivalidad, la congeló. En términos de estabilidad europea, el resultado fue doble. Por un lado, se contuvo la proyección soviética inmediata hacia el oeste. Por otro, se creó una línea fronteriza con tensiones latentes y con comunidades que podían ser instrumentalizadas por propaganda, por políticas de seguridad o por planes revisionistas. Esto fue importante porque el sistema de posguerra necesitaba que Europa Oriental funcionara como una franja relativamente estable. En cambio, operó como una zona donde la seguridad dependía de equilibrios frágiles. Los estados bálticos Estonia, Letonia y Lituania consolidaron su independencia en un entorno de presión geopolítica y disputas fronterizas, especialmente alrededor de Vilna-Wilno. La rivalidad entre Polonia y Lituania por esa ciudad dejó un conflicto abierto que afectó alianzas posibles y alimentó desconfianza regional. Esa desconfianza redujo la capacidad de coordinar defensas colectivas. En el nuevo mapa, la seguridad no dependía solo de los grandes poderes, dependía de que estados medianos y pequeños pudieran cooperar. Las disputas por fronteras y minorías dificultaron esa cooperación desde el comienzo. En el sudeste europeo, Rumania emergió ampliada, integrando territorios con diversidad étnica. Ese crecimiento fortaleció su posición, pero también amplió los desafíos internos. Administrar regiones con diferencias históricas y poblacionales exigía cohesión política, inversión y acuerdos internos duraderos. En paralelo, esa expansión chocó con reclamos húngaros, lo que generó un antagonismo estable. En esa región, el nuevo orden tendió a formar bloques de seguridad que se entendían a sí mismos como defensivos, pero que eran interpretados por vecinos como instrumentos de contención. Es decir, incluso cuando un Estado decía actuar para preservar la paz, otro podía verlo como una alianza destinada a impedir cualquier revisión, pacífica o no. En el ámbito otomano, el Tratado de Sèvres no produjo una estabilidad inmediata. El debilitamiento del centro imperial y el reparto proyectado de territorios alimentaron una reacción nacionalista que desembocó en la Guerra de Independencia turca. Esto fue relevante para Europa porque mostró una limitación del sistema de posguerra. Las fronteras y arreglos impuestos desde fuera podían ser revertidos si no existía capacidad real de sostenerlos o si encontraban una resistencia militar y política coherente. Aunque el desenlace definitivo se formalizó después, el periodo entre 1920 y 1923 instaló un precedente. No todos los acuerdos firmados tras la Gran Guerra estaban consolidados y algunos podían ser renegociados bajo presión. A todo esto se sumó un problema transversal. La economía europea quedó fragmentada. Nuevas fronteras significaron nuevas aduanas, monedas y regulaciones. Regiones que habían comerciado como parte de un mismo imperio quedaron separadas por barreras. La reconstrucción económica exigía coordinación, pero la política interior empujaba hacia el proteccionismo y hacia la priorización de empleos y abastecimiento nacionales. Esa fragmentación afectó especialmente a los estados sucesores de imperios, que dependían de redes ferroviarias y mercados que ya no estaban integrados.
En términos políticos, las dificultades económicas alimentaron tensiones internas y debilitaron gobiernos moderados, lo cual redujo la capacidad de cumplir compromisos internacionales y de sostener políticas estables hacia las minorías. En este punto, la cuestión minoritaria se volvió un elemento práctico. No se trataba solo de derechos culturales, aunque esa dimensión existía. Se trataba de lealtad estatal, seguridad interna y legitimidad. Cuando un Estado incluía una minoría grande vinculada lingüística o culturalmente a un vecino, esa minoría podía ser vista como un riesgo y el vecino podía presentarse como su protector. Ese mecanismo fue un recurso recurrente en Europa de entreguerras. Entre 1920 y 1923 todavía no se definía una crisis general, pero ya estaba instalado en el funcionamiento ordinario del mapa. Crisis del sistema, coerción económica y equilibrio diplomático, 1923 a 1928. En 1923, el orden europeo de posguerra enfrentó una prueba directa, la cuestión de las reparaciones y la capacidad real de los vencedores para imponer su cumplimiento sin desestabilizar a los propios estados que intentaban controlar. No se trató únicamente de un conflicto financiero. Fue un episodio donde se combinaron tres planos: la economía como instrumento de coerción, la política interna alemana como factor de ruptura y la divergencia entre aliados sobre los métodos para asegurar el sistema. El resultado debilitó la credibilidad del marco construido tras 1918 al mostrar que su aplicación podía producir crisis mayores que las que pretendía evitar. El problema de fondo venía de la definición general de responsabilidades y pagos fijada en el Tratado de Versalles y, posteriormente, concretada en montos y cronogramas. Para Francia, las reparaciones eran un elemento central de reconstrucción y un mecanismo para mantener a Alemania limitada. Para el Reino Unido, el cobro debía ser compatible con la recuperación económica general y con la estabilidad política alemana. Para Alemania, el régimen de pagos era percibido como una carga incompatible con su capacidad económica y como una prolongación de la derrota por medios administrativos. Esta combinación generó un conflicto estructural. El sistema exigía pagos. El Estado obligado a pagar tenía incentivos internos para resistir o renegociar, y los acreedores no coincidían en cuánto forzar y cómo hacerlo. En enero de 1923, Francia y Bélgica ocuparon el Ruhr, la principal zona industrial de Alemania, bajo el argumento de asegurar entregas y pagos ante incumplimientos. Fue una decisión con objetivos claros: ejercer presión directa sobre la capacidad productiva alemana para convertir producción en pago y demostrar que el tratado podía ser ejecutado por la fuerza si era necesario. Sin embargo, al convertir una disputa financiera en una ocupación territorial, el conflicto cambió de naturaleza. A partir de allí, la cuestión de las reparaciones se volvió, de hecho, una disputa sobre soberanía y sobre la legitimidad del orden de posguerra. La respuesta alemana fue la resistencia pasiva: desacato, huelgas, no cooperación administrativa y rechazo a facilitar la explotación económica de la región ocupada. Esta estrategia tenía una lógica política interna: evitar que el gobierno pareciera colaborar con una ocupación y sostener un frente nacional contra la coerción externa. Pero tenía un costo económico inmediato. Al financiar la resistencia y sostener salarios y gastos sin ingresos equivalentes, el Estado alemán acentuó su desequilibrio fiscal y monetario. La crisis financiera alemana no fue un evento aislado del Ruhr, pero el Ruhr la aceleró y la hizo irreversible en el corto plazo. En 1923 se produjo la hiperinflación alemana. El colapso del valor del marco destruyó ahorros, alteró contratos y desorganizó el sistema de precios. Esto tuvo consecuencias políticas directas: erosión de la confianza en el gobierno, radicalización de sectores sociales y debilitamiento de la autoridad estatal. En términos de estabilidad europea, lo relevante no fue solo el daño interno alemán, sino el hecho de que el mecanismo de cumplimiento del tratado estaba contribuyendo a descomponer al propio Estado que debía cumplirlo. La ocupación pretendía forzar pagos. En la práctica, redujo la capacidad del Estado alemán para sostener una administración económica funcional. Al mismo tiempo, el episodio expuso la falta de unidad entre los vencedores. El Reino Unido no apoyó el método francés con el mismo grado de convicción, por razones económicas y estratégicas. Desde la perspectiva británica, la desorganización alemana amenazaba el comercio europeo y podía producir un vacío político que favoreciera opciones extremas. En otras palabras, el cumplimiento estricto por coerción podía terminar generando un problema mayor: una Alemania inestable, impredecible y potencialmente radicalizada.
Esa divergencia debilitó la idea de una aplicación común del Orden de París. Si el sistema dependía de una coalición de potencias para sostenerlo, la falta de consenso sobre el uso de la coerción era una grieta estructural. La crisis alemana de 1923 también fue un momento de alta inestabilidad política. Hubo tensiones separatistas y desafíos a la autoridad central. Se incrementó la confrontación entre fuerzas políticas y se registraron intentos de golpe y violencia política en distintas regiones. En ese clima se volvió visible un punto central. La República Alemana, nacida en 1918, operaba bajo presiones simultáneas. Por un lado, debía cumplir exigencias internacionales para evitar sanciones. Por otro, debía sostener legitimidad interna ante una población que interpretaba el cumplimiento como sumisión. La coerción externa fortaleció narrativas internas que culpaban al régimen democrático por la derrota y la humillación, y que presentaban el orden de posguerra como un sistema ilegítimo. La estabilización llegó cuando el gobierno alemán abandonó la resistencia pasiva, introdujo reformas monetarias y se avanzó hacia una renegociación del esquema de pagos. Esto no resolvió el conflicto de fondo, pero modificó el método. La salida de la crisis no se basó en la ocupación como solución permanente, sino en un reordenamiento financiero con participación internacional que apuntó a hacer los pagos más viables y a estabilizar la economía alemana para permitir que existieran pagos en primer lugar. La lección política del episodio fue clara. El sistema de posguerra no podía sostenerse mediante coerción económica indefinida sin producir efectos desestabilizadores. Entre 1923 y 1924, el problema de las reparaciones se convirtió en un punto de inflexión porque alteró percepciones. En Alemania, consolidó la idea de que la presión externa podía llevar al colapso interno y de que el orden podía ser resistido hasta forzar ajustes. En Francia, confirmó la importancia de garantías duras, pero también mostró límites prácticos. El costo político y económico de sostener una ocupación era alto y no producía una solución automática. En el Reino Unido, reforzó la preferencia por estabilizar a Alemania para sostener el conjunto del sistema europeo, incluso si eso implicaba flexibilizar mecanismos punitivos. Esta divergencia de prioridades no desapareció. Se transformó en un eje que reaparecería en crisis posteriores. Entre 1924 y 1929 se produjo una fase de relativa estabilización en Europa. No fue un retorno a la normalidad previa a 1914, sino un intento de hacer funcional el orden de posguerra mediante ajustes financieros, acuerdos diplomáticos y un enfoque pragmático sobre Alemania. El rasgo central del periodo fue la búsqueda de equilibrio, reducir tensiones sin desmontar formalmente los tratados. Esa estabilización existió, pero tuvo límites precisos. Dependió de condiciones financieras externas, de compromisos políticos frágiles y de la idea de que la cooperación podía reemplazar a la coerción sin resolver los conflictos estructurales del mapa y de la seguridad. El primer elemento fue el reordenamiento del problema de las reparaciones. Tras el colapso de 1923, se avanzó hacia un esquema que priorizó la estabilización económica alemana como condición previa para cualquier pago. En la práctica, esto significó articular pagos con capacidad real, reorganizar el sistema monetario y facilitar flujos de crédito que permitieran reactivar producción e ingresos fiscales. Con esto se buscó un objetivo doble: que Alemania pagara de manera sostenida y que su estabilidad política no se destruyera por el mismo mecanismo de cumplimiento. La consecuencia fue un cambio de método dentro del orden de posguerra. No se abandonó el principio de reparaciones, pero se aceptó que debían administrarse con herramientas financieras y coordinación internacional. Esa estabilización económica tuvo un componente decisivo: la entrada de capital, en especial bajo la forma de préstamos y crédito internacional. Alemania experimentó una recuperación productiva importante y una normalización monetaria que redujo la tensión inmediata. Pero esta solución creó una dependencia estructural. La estabilidad alemana quedó vinculada a la continuidad del crédito externo y a condiciones favorables en los mercados financieros. El sistema europeo, en general, empezó a funcionar sobre una base de interdependencia financiera. Esto generó un alivio a corto plazo, pero incrementó la vulnerabilidad a shocks externos. En paralelo, se produjo un movimiento diplomático orientado a integrar a Alemania en un marco de cooperación y reducir la probabilidad de que el revisionismo se expresara mediante confrontación directa. Este enfoque tuvo expresiones concretas. Una de las más relevantes fue la serie de acuerdos de Locarno en 1925.
Allí se buscó fijar garantías sobre las fronteras occidentales de Alemania y establecer mecanismos de arbitraje y consulta. El objetivo era estabilizar el punto más sensible para Francia, la seguridad en el oeste, y al mismo tiempo abrir espacio para que Alemania se presentara como un actor con intereses legítimos dentro del sistema. Locarno funcionó como una señal. Se podía consolidar la paz mediante compromisos formales y reconocimiento mutuo, siempre que hubiera garantías efectivas. Sin embargo, la lógica de Locarno fue asimétrica. Se reforzó la seguridad sobre el frente occidental, pero el esquema dejó más abierto el problema de las fronteras orientales. Esto fue relevante porque, desde el punto de vista alemán, las fronteras establecidas al este eran uno de los aspectos más resistidos del orden de posguerra. Para Polonia y Checoslovaquia, esa asimetría significó una inseguridad latente. Si el sistema priorizaba garantizar el oeste pero no el este con igual claridad, se creaba una jerarquía de seguridad. Esa jerarquía se tradujo en percepciones políticas. Algunos estados podían sentirse más protegidos por el sistema que otros. En 1926, Alemania ingresó en la Sociedad de Naciones. Esta incorporación fue parte del mismo enfoque: integrar al derrotado dentro de reglas multilaterales para reducir incentivos a la ruptura. Políticamente, el ingreso buscó normalizar la relación internacional alemana y consolidar una estrategia de revisión gradual por vías diplomáticas. Al mismo tiempo, para Francia y el Reino Unido fue una forma de reforzar la idea de que la cooperación y los compromisos podían contener el conflicto. No obstante, el ingreso no cambió de inmediato la base del sistema. La Sociedad de Naciones seguía dependiendo de la voluntad y capacidad de sus miembros principales para actuar ante violaciones, y el sistema europeo seguía careciendo de una garantía automática de seguridad. Durante estos años, la estabilidad también se sostuvo sobre una constatación práctica: las sociedades europeas no tenían disposición inmediata para otro conflicto mayor. La reconstrucción, las tensiones sociales y el impacto demográfico y material de la guerra reciente habían creado una preferencia amplia por evitar confrontaciones. Esa preferencia se tradujo en políticas de negociación y en la tendencia a priorizar soluciones que redujeran tensión inmediata. Pero esa misma inclinación reforzó un problema. La voluntad de evitar crisis podía incentivar a algunos actores a forzar concesiones mediante presión controlada, confiando en que la respuesta sería limitada. En Alemania, el periodo coincidió con una fase de relativa estabilización política dentro de la República. Los gobiernos buscaron proyectar normalidad institucional y mejorar las condiciones sociales. A nivel de política exterior, se impulsó una estrategia de revisión sin ruptura frontal: negociar ajustes, reducir controles y recuperar margen soberano. La cuestión de Versalles no desapareció, se administró como un objetivo gradual. Esto fue relevante porque el revisionismo no necesitó presentarse como programa de guerra inmediata para existir como fuerza política. La idea de corregir el orden de 1919 siguió operando como punto de consenso amplio, aunque con métodos distintos. En Francia, la estrategia combinó dos líneas: sostener garantías en el oeste y apoyar alianzas con estados del este para contener a Alemania. Pero la eficacia de esas alianzas dependía de coordinación, recursos y credibilidad. A medida que la estabilidad financiera parecía mejorar la situación general, aumentó la dificultad política de sostener políticas de presión permanente. En el Reino Unido se mantuvo una orientación hacia el equilibrio europeo y hacia la reducción de medidas que pudieran generar una crisis alemana. Esa postura no implicó ignorar riesgos, sino priorizar una contención indirecta: estabilidad económica y acuerdos diplomáticos como sustituto de coerción. Esta fase, en conjunto, no eliminó las causas de fondo vinculadas al mapa y a la seguridad. Lo que hizo fue postergar su expresión más disruptiva. Las minorías nacionales siguieron existiendo en estados nuevos o ampliados, las fronteras seguían siendo discutidas por actores revisionistas y el sistema de garantías seguía siendo parcial. La diferencia entre 1924 y 1929 fue que la tensión se canalizó a través de mecanismos diplomáticos y financieros que, por un tiempo, funcionaron. Gran Depresión, surgimiento de la Alemania nazi y ruptura del Tratado de Versalles, 1929 a 1935. Entre 1929 y 1933, la estabilidad relativa lograda a mediados de la década de 1920 se deterioró por un factor que el sistema de posguerra no estaba preparado para absorber: una crisis económica internacional de gran escala que golpeó, de manera simultánea, finanzas, comercio, empleo y gobernabilidad.
El efecto político fue directo. Debilitó a gobiernos moderados, intensificó la competencia entre estados por recursos y mercados, y redujo el margen para sostener compromisos multilaterales. No creó por sí sola los objetivos revisionistas, pero los volvió más operativos al alterar incentivos y capacidades. El orden de 1919, que ya era estructuralmente frágil en materia de fronteras y seguridad, quedó también expuesto en su dimensión económica. La crisis se transmitió a Europa a través de mecanismos financieros. En varios países, y en particular en Alemania, la estabilización posterior a 1924 había dependido de crédito externo, de refinanciación y de un ciclo de capital relativamente favorable. Cuando el crédito se contrajo y se interrumpieron los flujos financieros, el impacto fue rápido. Crisis bancarias, caída de inversión, contracción de la producción y aumento del desempleo. La vulnerabilidad consistía en que la normalización no había descansado exclusivamente en un crecimiento autosostenido, sino en una arquitectura financiera internacional que podía revertirse. En Alemania, la crisis afectó el núcleo de la estabilización de los años anteriores. El desempleo se incrementó, la recaudación fiscal cayó, y los gobiernos enfrentaron un dilema político con costos elevados: recortar gasto y sostener disciplina fiscal para evitar colapso monetario, o expandir gasto y arriesgar inestabilidad financiera. En un sistema político fragmentado, con coaliciones frágiles, esa tensión redujo la capacidad de gobernar. El resultado fue una erosión de legitimidad de la República no por un único evento, sino por una secuencia de decisiones impopulares y por la percepción de que el Estado carecía de herramientas efectivas frente al deterioro social. La crisis también reordenó el debate sobre el lugar de Alemania en el sistema internacional. En la práctica, la continuidad de pagos y acuerdos vinculados a la posguerra se volvió más difícil de sostener políticamente. La cuestión de las reparaciones y de la carga externa reapareció como tema central, no solo como objeción nacionalista, sino como argumento económico. Si el Estado enfrentaba desempleo masivo y caída productiva, el cumplimiento de obligaciones externas se volvía un punto de conflicto interno permanente. Esto incrementó la receptividad hacia opciones políticas que prometían revisar el orden por medios más confrontativos o que presentaban la crisis como prueba de que la cooperación internacional había fracasado. En otras economías europeas, la Gran Depresión impulsó políticas defensivas. La caída del comercio internacional llevó a medidas proteccionistas, controles, preferencias imperiales y barreras aduaneras. Este fenómeno tuvo una consecuencia estructural: profundizó la fragmentación económica que ya existía en Europa desde la creación de nuevos estados y fronteras. Si la década anterior había intentado reconstruir cierta normalidad mediante créditos y acuerdos, la crisis reforzó la tendencia a priorizar mercados internos y a competir por exportaciones y reservas. La economía dejó de funcionar como un sostén de la cooperación y pasó a operar como un terreno de competencia entre estados. Esa competencia económica tuvo impacto en el orden político internacional. La disposición a sostener sanciones multilaterales o compromisos de seguridad colectiva se debilitó cuando los gobiernos priorizaron problemas internos urgentes. En términos prácticos, mantener políticas de presión o intervención externa requería recursos, consenso y estabilidad interna. La crisis redujo los tres. Por lo tanto, incluso cuando existía conciencia de riesgos estratégicos, la capacidad de respuesta se vio limitada por restricciones económicas y por una agenda interna dominada por desempleo y conflictividad social. En el Reino Unido, la crisis condujo a decisiones orientadas a proteger el comercio y la estabilidad financiera. Esto reforzó una preferencia por evitar compromisos continentales que implicaran costos inmediatos y por buscar soluciones que no escalaran conflictos. En Francia, la preocupación por la seguridad continuó, pero convivió con dificultades económicas y con debates internos sobre cómo administrar la crisis. En ambos casos, el margen político para sostener una postura activa y coherente frente a un eventual desafío del orden disminuyó. El sistema dependía de coordinación entre potencias, y la crisis redujo la coordinación efectiva. En Europa Central y Oriental, la crisis golpeó economías que ya eran frágiles por su estructura productiva y por la fragmentación de mercados. En varios estados, el deterioro económico intensificó tensiones internas, incluyendo conflictos entre grupos sociales y tensiones entre mayorías y minorías. Esta dimensión no fue secundaria. Estados que habían sido concebidos como parte del equilibrio regional se volvieron más inestables y más propensos a políticas autoritarias o a alineamientos externos oportunistas. La estabilidad de la región dependía de gobiernos capaces de sostener control administrativo y consensos mínimos.
La depresión deterioró esa capacidad. El efecto político más decisivo del periodo fue la transformación del clima ideológico. La crisis debilitó la confianza en el liberalismo parlamentario y en la idea de que el orden internacional podía sostenerse mediante reglas y procedimientos. Esto no significa que la democracia desapareciera de forma uniforme ni que todos los estados giraran automáticamente hacia extremos, pero sí que aumentó el atractivo de proyectos que ofrecían dirección centralizada, control del conflicto social y recuperación nacional. En ese marco, el revisionismo territorial y político encontró un terreno más favorable, no solo por agravios previos, sino porque la crisis hizo que las promesas de estabilidad del sistema de posguerra parecieran vacías para sectores amplios. En Alemania, el ascenso de fuerzas radicales se produjo dentro de un contexto donde el Estado parecía incapaz de garantizar empleo y previsibilidad. La política se polarizó y las soluciones de compromiso se volvieron más difíciles. La posibilidad de un cambio de régimen ya no era abstracta. Pasó a ser un desenlace plausible a partir de la descomposición del centro político. Esta dinámica culminó en 1933 con la llegada de un gobierno que ya no se planteó revisar el orden como una negociación prolongada, sino como una transformación unilateral de la posición alemana en Europa. En términos causales, la crisis no creó el objetivo de revisión, aceleró la transición desde la revisión gradual hacia una estrategia de ruptura. Al finalizar 1933, el orden de posguerra estaba debilitado en dos niveles. En el nivel económico, la cooperación se había reducido y la competencia por mercados y recursos había aumentado. En el nivel político, gobiernos y sociedades eran menos capaces de sostener concesiones, acuerdos y compromisos multilaterales. La estabilidad entre 1924 y 1929 había dependido de crédito y de un clima de negociación. Entre 1933 y 1935, la política europea entró en una fase distinta porque Alemania pasó de una estrategia predominante de revisión gradual del orden de posguerra a una estrategia de desmontaje progresivo, con decisiones que combinaron hechos consumados, rearmamento y pruebas de reacción internacional. El punto central del periodo no fue un estallido inmediato de guerra, sino la modificación deliberada de restricciones impuestas tras 1919 y la búsqueda de margen estratégico mediante pasos escalonados. En paralelo, las otras potencias reaccionaron con medidas parciales y con un grado alto de cautela, condicionado por limitaciones internas y por la expectativa de que aún era posible reconducir el conflicto dentro de un marco negociado. El cambio de orientación alemana se expresó primero en el plano diplomático e institucional. La relación con los mecanismos multilaterales construidos tras la Primera Guerra Mundial se volvió instrumental. La cooperación dejó de ser un fin y pasó a ser un recurso contingente. La salida de foros o la reducción de compromisos no implicó solamente un gesto simbólico. Redujo canales de supervisión y debilitó la idea de que la seguridad europea dependía de procedimientos comunes. Desde ese punto, el problema ya no era solo si Alemania consideraba injusto el orden de Versalles, sino si estaba dispuesta a respetar límites mientras buscaba modificarlo. En la práctica, el eje del periodo fue el rearmamento. Alemania comenzó a reconstruir capacidad militar en formas que, al principio, se mantuvieron parcialmente encubiertas o presentadas bajo eufemismos administrativos. El objetivo era recuperar herramientas básicas de poder: formación, doctrina, industria y cuadros. Esta reconstrucción no era un movimiento aislado. Respondía a una lógica interna que vinculaba recuperación nacional con soberanía militar. En el esquema de posguerra, las limitaciones militares eran uno de los instrumentos centrales para evitar una repetición de la Gran Guerra. Por eso, el rearmamento alemán atacó un pilar del sistema, incluso antes de que se discutieran fronteras. La reacción internacional quedó condicionada por dos factores. El primero fue la ausencia de una respuesta automática. El sistema multilateral dependía de consensos políticos y de disposición a imponer costos. El segundo factor fue el cálculo de riesgo. Enfrentar una violación inicial de manera contundente podía implicar escalada, costos militares o crisis diplomática, en un contexto donde los gobiernos aún estaban marcados por la experiencia reciente de la guerra y por tensiones sociales internas. Por lo tanto, las respuestas tendieron a privilegiar señales, protestas y negociaciones, con escasa inclinación a usar coerción directa.
En 1935, el plebiscito del Sarre mostró un aspecto específico del periodo. Alemania utilizó mecanismos previstos o tolerados por el sistema para obtener resultados que reforzaban su posición política interna y su legitimidad internacional. El retorno del Sarre al control alemán, mediante una consulta, fue importante por dos motivos. Primero, proporcionó una victoria política presentada como rectificación legítima. Segundo, fortaleció la idea de que el revisionismo podía avanzar sin confrontación directa si se combinaban presión política y procedimientos. Para otras potencias, el episodio podía leerse como un ajuste dentro del marco existente, lo cual contribuyó a mantener la expectativa de que era posible gestionar el cambio sin ruptura general. Sin embargo, el paso decisivo del periodo fue el anuncio abierto de rearmamento y la reintroducción del servicio militar obligatorio en 1935. Esto eliminó ambigüedades, ya no se trataba de infracciones discretas o de desarrollos técnicos, sino de una negación explícita de restricciones centrales. En términos de causalidad, este fue un punto donde la dinámica cambió. El orden de posguerra dejó de ser un marco que Alemania buscaba revisar y pasó a ser un marco que Alemania buscaba invalidar en sus aspectos esenciales. El rearmamento no era solo un problema militar, alteraba el equilibrio de poder y, por lo tanto, la conducta esperable de otros estados. En el Reino Unido y Francia, la respuesta reflejó prioridades divergentes y límites concretos. Francia seguía preocupada por la seguridad y por el riesgo de una Alemania fortalecida. Pero su capacidad para actuar de manera unilateral era limitada, tanto por costos económicos como por la necesidad de coordinación con Londres. El Reino Unido tendió a evaluar el rearmamento alemán dentro de una lógica de equilibrio y negociación, con la idea de que ciertas demandas alemanas podían considerarse, o al menos administrarse, para evitar un conflicto mayor. Esa diferencia de enfoque debilitó la posibilidad de una respuesta rápida y conjunta. El sistema requería coherencia, y el periodo 1933 a 1935 mostró que esa coherencia era difícil de sostener cuando los costos de confrontación se percibían como altos. En este contexto, se ubicó el Acuerdo Naval Anglo-Alemán de 1935. Su importancia fue estructural porque implicó aceptar, mediante un arreglo bilateral, una expansión naval alemana dentro de proporciones determinadas por fuera de un enfoque estrictamente multilateral. Este tipo de acuerdos tenía una lógica desde Londres, regular el crecimiento alemán en un marco controlable, pero para la estabilidad del sistema de posguerra tuvo un efecto ambivalente. Por un lado, podía presentarse como contención, por otro, podía interpretarse como legitimación parcial del rearmamento y como señal de que el orden podía modificarse mediante negociaciones selectivas. Para Francia y otros estados, esa bilateralidad reforzó la percepción de que la unidad entre vencedores era incompleta. Al mismo tiempo, la dinámica alemana tuvo repercusiones en Europa central y oriental. Estados como Polonia y Checoslovaquia observaron que el equilibrio construido tras 1919 dependía de garantías y de la contención de Alemania. Si esa contención se debilitaba y si la respuesta occidental era gradual, la seguridad de los estados del este se deterioraba. Esto no se tradujo inmediatamente en cambios territoriales, pero sí en cálculos estratégicos, búsqueda de acuerdos propios, reevaluación de alianzas y aumento de incertidumbre. En un sistema donde las fronteras orientales ya eran objeto de revisión potencial, la reconstrucción militar alemana incrementó el peso de la coerción como herramienta futura. Ruptura del sistema de seguridad colectiva y polarización occidental, 1935 a 1938. Entre 1935 y 1936 se produjo una degradación visible de la seguridad colectiva porque dos crisis, distintas en escenario pero similares en efecto, mostraron que las normas y los mecanismos multilaterales no garantizaban una respuesta efectiva frente a la coerción. El resultado no fue solo un fracaso institucional abstracto, sino un cambio de incentivos para los estados. Si las violaciones se encontraban con sanciones parciales o con respuestas tardías, la utilidad de respetar límites disminuía y la utilidad de probarlos aumentaba. En ese contexto, el orden de posguerra perdió credibilidad como sistema de contención. El primer eje fue la crisis derivada de la guerra de Etiopía. La invasión italiana y la reacción internacional expusieron un problema estructural de la sociedad de naciones. Su capacidad dependía de sanciones aplicadas por los miembros principales y de su disposición a sostener costos económicos y políticos. Italia no era un actor marginal del equilibrio europeo.
Era una potencia con intereses mediterráneos y con peso en la diplomacia continental. Por esa razón, una respuesta firme implicaba enfrentar el dilema central del multilateralismo: aplicar normas de manera consistente, aun cuando el infractor fuera un socio potencial en otras áreas. Las sanciones y medidas adoptadas fueron incompletas. En términos prácticos, el mecanismo mostró que las medidas económicas podían diseñarse de forma que evitaran los costos más altos para quienes las aplicaban, reduciendo al mismo tiempo su eficacia coercitiva. El mensaje para observadores externos fue directo. La seguridad colectiva podía emitir condenas y establecer sanciones, pero no necesariamente podía detener una campaña militar si no existía voluntad de escalada o de restricciones económicas decisivas. Esto debilitó la idea de que el sistema internacional podía reemplazar la disuasión tradicional. En Europa, el impacto fue doble. Por un lado, la crisis deterioró la cooperación entre potencias que debían sostener el orden, al introducir tensiones sobre el manejo del caso italiano y sobre prioridades estratégicas. Por otro, aceleró el realineamiento de Italia, que comenzó a desplazarse desde una posición de negociación con Londres y París hacia un entendimiento con Alemania. Ese desplazamiento fue relevante porque alteró la posibilidad de construir frentes diplomáticos estables. Si una potencia europea clave pasaba a alinearse con un actor revisionista, el equilibrio general quedaba más inestable. El segundo eje fue la remilitarización de Renania en 1936. A diferencia de la crisis etíope, este episodio afectó directamente el corazón del orden europeo establecido tras 1919. Renania era una zona cuya situación tenía una función estratégica específica: reducir la capacidad alemana de amenaza inmediata sobre Francia y crear un margen de seguridad que compensara la superioridad demográfica e industrial potencial de Alemania en el largo plazo. En ese sentido, el estatus de Renania no era un detalle técnico. Era una pieza central del diseño de seguridad occidental. La decisión alemana de enviar fuerzas y restablecer presencia militar en Renania operó como un hecho consumado. Su eficacia dependió de un cálculo. Si la reacción francesa y británica era limitada, la modificación quedaría consolidada sin guerra. Desde el punto de vista alemán, el objetivo no era solamente recuperar un espacio territorial. Era demostrar que las restricciones fundamentales podían revertirse sin pagar un costo inmediato. El episodio fue, por lo tanto, una prueba del sistema y, simultáneamente, una prueba de la voluntad de las potencias occidentales. La reacción no fue militar. Las respuestas se canalizaron por vías diplomáticas y mediante protestas formales, pero sin coerción directa que revirtiera el hecho. Esto tuvo consecuencias acumulativas. En Alemania, el resultado reforzó la conclusión de que el riesgo de acciones escalonadas era manejable y de que los hechos consumados podían transformarse en nueva normalidad si se evitaba provocar una respuesta unificada. En Francia, el episodio debilitó la lógica de garantías duras. Si una pieza estratégica del sistema podía deshacerse sin reacción, la credibilidad de las promesas de seguridad quedaba cuestionada. En el Reino Unido, la reacción reflejó una evaluación que priorizó evitar guerra inmediata y que interpretó el movimiento alemán, en parte, como una acción dentro de su propio territorio, lo cual redujo la disposición a escalar. En términos del sistema internacional, 1936 dejó un patrón claro. Las medidas multilaterales no estaban deteniendo agresiones fuera de Europa, y los mecanismos de seguridad no estaban conteniendo el desmontaje del orden dentro de Europa. Esta coincidencia no fue accidental. Ambos casos mostraron el mismo límite. Sin disposición a asumir costos, las reglas quedaban subordinadas al cálculo de poder. La seguridad colectiva se convirtió en un marco declarativo con capacidad de presión parcial, pero sin capacidad sistemática de revertir violaciones. A partir de estos episodios, los estados comenzaron a recalcular su conducta. Para los actores revisionistas, se amplió el espacio de maniobra. Para los estados vulnerables en Europa Central y Oriental, aumentó la incertidumbre sobre la validez de garantías externas. La disuasión dejó de depender solo de tratados y pasó a depender otra vez de capacidades y alineamientos efectivos. Esto favoreció dos dinámicas: el fortalecimiento de políticas de rearme y el aumento de estrategias bilaterales o regionales para compensar la debilidad del sistema multilateral. En el plano diplomático, el periodo también aceleró la polarización. La convergencia entre Alemania e Italia, junto con otras aproximaciones ideológicas y estratégicas, contribuyó a la formación de bloques más definidos.
La seguridad europea, que en la década de 1920 se había administrado mediante acuerdos de equilibrio y mecanismos de arbitraje, se acercó a una lógica de alineamientos donde la coerción y la amenaza recuperaban centralidad. El sistema de posguerra, diseñado para impedir ese retorno, comenzó a funcionar de hecho como un marco que podía ser erosionado por actos unilaterales. Entre 1936 y 1938, la política europea se desplazó desde la erosión gradual de restricciones hacia una dinámica de expansión territorial y consolidación de bloques. El rasgo central del periodo fue la combinación de tres procesos: la utilización de conflictos externos como espacio de aprendizaje y coordinación, el avance de alineamientos ideológicos y estratégicos, y la aplicación de presión directa sobre estados vecinos mediante el argumento de minorías, afinidad nacional y rectificación del mapa. En ese marco, el orden de posguerra dejó de operar como contención efectiva y pasó a ser el terreno sobre el cual se ejecutaban hechos consumados. La Guerra Civil Española, iniciada en 1936, no fue la causa del conflicto europeo general, pero funcionó como un factor de polarización y como un espacio de intervención indirecta. Para las potencias europeas, el conflicto ofreció dos tipos de efectos. Primero, aceleró la formación de alineamientos. La intervención o apoyo a uno u otro bando tuvo una dimensión ideológica y otra estratégica. Segundo, permitió ensayar capacidades militares, logística, cooperación y evaluación de respuesta internacional sin cruzar formalmente el umbral de una guerra entre grandes potencias. En términos de seguridad continental, el resultado fue un aumento de la desconfianza mutua y una consolidación de la idea de que la confrontación podía avanzar por etapas indirectas. En paralelo, se fortalecieron acuerdos y entendimientos que apuntaban a definir enemigos comunes y a coordinar posiciones. La cooperación entre Alemania e Italia se profundizó después de 1936 y se consolidaron señales de bloque. Estos acuerdos no fueron solo expresiones de afinidad. Tuvieron consecuencias prácticas. Reducían el aislamiento diplomático de Alemania, incrementaban el costo de enfrentarla mediante una coalición amplia y reforzaban la percepción de que la revisión del mapa podía apoyarse en alianzas externas. En ese contexto, la expansión alemana se orientó primero hacia la absorción de Austria. La cuestión austríaca había quedado limitada desde 1919 por una prohibición explícita de unión política con Alemania. Sin embargo, la viabilidad de Austria como Estado independiente era frágil por razones económicas y políticas. Su tamaño reducido, la centralidad desproporcionada de Viena y la polarización interna generaron inestabilidad. Esa fragilidad fue un componente clave porque facilitó la presión externa y la interferencia en la política interna. La expansión alemana no se presentó como conquista en sentido clásico, sino como un proceso de integración nacional, apoyado en parte por sectores internos austríacos y ejecutado mediante coerción política y presencia militar. El Anschluss de 1938 fue el punto de inflexión territorial del periodo. No implicó una disputa fronteriza menor, sino la incorporación de un Estado completo al territorio alemán. El hecho alteró el equilibrio europeo por dos razones inmediatas. Primero, aumentó recursos humanos, económicos y estratégicos disponibles para Alemania. Segundo, modificó la geografía. Alemania ganó profundidad hacia el sudeste y acceso directo a espacios que afectaban a Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. Al mismo tiempo, el episodio tuvo un efecto político general. Mostró que una modificación mayor del mapa podía producirse sin una respuesta coercitiva de las potencias occidentales. Después del Anschluss, la presión se orientó hacia Checoslovaquia, especialmente hacia la región de los Sudetes, donde existía una población de habla alemana significativa. Este caso mostró el uso sistemático del argumento minoritario como herramienta de política exterior. La existencia de una minoría no era nueva. Lo nuevo fue la combinación de agitación política interna, exigencias crecientes y amenaza militar externa para forzar una reorganización territorial. Desde el punto de vista del orden de posguerra, el problema era estructural. Los tratados habían dejado minorías y el sistema de protección minoritaria carecía de fuerza coercitiva. En manos de un Estado con capacidad militar en expansión, esa debilidad se transformó en instrumento de presión. La crisis de los Sudetes evolucionó como una escalada controlada. Las demandas se presentaron como cuestión de derechos y autodeterminación, pero se formularon en un marco donde el uso de la fuerza era una posibilidad creíble. La situación de Checoslovaquia era especialmente delicada.
Su geografía, sus fronteras y su composición industrial hacían que la pérdida de zonas fronterizas fuera no solo una cuestión simbólica, sino una alteración de defensas, comunicaciones y capacidad económica. Por lo tanto, la disputa territorial implicaba directamente la viabilidad estratégica del Estado. Las respuestas de Francia y del Reino Unido, en este periodo, siguieron una lógica de contención sin guerra. En términos prácticos, intentaron evitar un conflicto inmediato mediante negociación y concesiones, bajo la expectativa de que la satisfacción de demandas nacionales alemanas podía estabilizar la situación. El problema de esta estrategia fue que operó bajo una premisa difícil de verificar, que la expansión se detendría al alcanzar ciertos objetivos. A medida que las concesiones se concretaban, también se reforzaba un incentivo para nuevas presiones. Si los hechos consumados y la amenaza producían resultados, la herramienta se validaba. La crisis culminó en 1938 con el Acuerdo de Múnich, que implicó la cesión de territorios de Checoslovaquia. El punto principal del episodio no fue el documento en sí, sino su función política. Resolvió la crisis inmediata sin guerra, pero alteró la estructura de seguridad europea. La cesión debilitó a Checoslovaquia estratégicamente y mostró que las potencias occidentales podían aceptar modificaciones territoriales significativas bajo presión. En Europa Central y Oriental, el efecto fue el aumento de la incertidumbre. Estados que dependían de garantías externas o de la idea de un sistema multilateral observaron que, ante la presión alemana, la respuesta podía ser negociación y concesión, no defensa colectiva. Esto incentivó políticas nacionales de supervivencia, aproximaciones bilaterales, reevaluación de alianzas y, en algunos casos, aceptación de demandas externas para evitar aislamiento. La cohesión regional, ya débil por disputas previas, se erosionó más. Al final de 1938, el panorama europeo presentaba tres rasgos acumulativos. Primero, Alemania había logrado modificaciones territoriales mayores sin una guerra general. Segundo, el argumento minoritario y la presión escalonada se habían consolidado como método eficaz. Tercero, los mecanismos de seguridad colectiva y las garantías formales habían demostrado límites prácticos frente a la coerción. En ese punto, la cuestión dejó de ser si el orden de posguerra podía adaptarse a revisiones. Pasó a ser si quedaba algún límite operativo a una expansión que ya había demostrado capacidad para reorganizar el mapa europeo. De Múnich a la liquidación de Checoslovaquia y el camino hacia el estallido de la Segunda Guerra Mundial, 1938-1939. Lo que hasta entonces podía presentarse como rectificación basada en minorías o en decisiones negociadas se transformó en una dinámica de desmantelamiento estatal. El punto central no fue solo la obtención de territorios, sino la demostración de que un Estado podía ser desarticulado mediante presión, coerción y ocupación, sin que el sistema internacional reaccionara con una respuesta proporcional. Esa transición alteró la interpretación del problema alemán en Londres y París. Dejó de parecer una cuestión de ajustes fronterizos y pasó a ser un problema de expansión estratégica sin límites claros. El Acuerdo de Múnich había implicado la cesión de los Sudetes, región clave por razones defensivas, económicas e industriales. Esa cesión debilitó a Checoslovaquia de manera inmediata. Las fortificaciones y posiciones defensivas en las fronteras quedaron en manos alemanas, y la capacidad del Estado para sostener una disuasión creíble se redujo. Este efecto material fue decisivo porque, a partir de allí, el Estado checoslovaco quedó expuesto a nuevas presiones con menor margen de respuesta militar y política. Al mismo tiempo, Múnich tuvo una consecuencia política interna: aceleró la fragmentación. El Estado checoslovaco estaba compuesto por comunidades con intereses y lealtades diversas. Al perder territorios y al quedar su seguridad dependiente de actores externos, la cohesión política se debilitó. Las tensiones internas, ya existentes, se volvieron más difíciles de administrar. En ese contexto, crecieron las presiones autonomistas, especialmente en Eslovaquia. Esa dinámica no puede entenderse como un hecho espontáneo aislado. La crisis territorial y la pérdida de autoridad central incrementaron la capacidad de actores internos de exigir reconfiguraciones y aumentaron la posibilidad de que fuerzas externas utilizaran esas demandas como palanca. En paralelo, el mapa de Europa Central se reacomodó a partir de la descomposición checoslovaca. Estados vecinos con reclamos territoriales aprovecharon la situación para avanzar sobre regiones específicas, consolidando un proceso en el que Checoslovaquia era tratada como un espacio a repartir. Esto mostró un rasgo recurrente de los periodos de crisis territorial:
Cuando un Estado pierde respaldo y capacidad de defensa, su integridad se convierte en objeto de negociación y de oportunismo regional. El orden de posguerra, diseñado para proteger fronteras mediante tratados, no ofreció un mecanismo efectivo para evitar ese tipo de dinámica, cuando la presión se ejercía de manera sostenida. El paso decisivo ocurrió en marzo de 1939, cuando Alemania ocupó el resto de las tierras checas y se configuró un Estado eslovaco separado bajo tutela alemana. Este hecho tuvo una importancia particular porque ya no podía presentarse como la incorporación de una minoría alemana en un Estado vecino. En las regiones checas, el argumento minoritario no operaba del mismo modo que en los Sudetes. La acción fue, en términos prácticos, una ocupación y una subordinación política de un territorio central, industrial y estratégicamente relevante. Fue el punto donde el revisionismo dejó de sostener la pretensión de limitarse a demandas nacionales y se expresó como construcción de un dominio regional. La ocupación tuvo efectos estratégicos inmediatos. Alemania incorporó capacidad industrial y recursos y obtuvo una posición geográfica que facilitaba presión sobre Polonia, Hungría y Rumania. Además, la eliminación de Checoslovaquia como Estado funcional removió un elemento importante del equilibrio en Europa Central. Un país con industria, posición defensiva y vínculos diplomáticos que, hasta entonces, había sido un componente del esquema de contención. Su desaparición simplificó el entorno estratégico para Alemania y debilitó el margen de maniobra de los estados vecinos. En Londres y París, el episodio alteró la lectura política de las concesiones previas. La idea de que la cesión de territorios con población alemana podía estabilizar Europa perdió plausibilidad. La ocupación del resto checo mostró que el método podía extenderse más allá de la lógica minoritaria. En términos de incentivos, esto cambió el cálculo. Si las concesiones no detenían la expansión, entonces la negociación basada en satisfacer demandas específicas no ofrecía una salida estable. Por lo tanto, el problema dejó de ser el contenido de una demanda territorial concreta y pasó a ser la trayectoria, una expansión sostenida que podía continuar mientras no se impusiera un límite externo. La reacción política fue un giro hacia garantías más explícitas. No implicó todavía una capacidad inmediata de intervención militar efectiva, pero sí una redefinición del compromiso. El siguiente objetivo probable de presión alemana debía ser advertido como línea roja. Ese cambio se expresó en el aumento de compromisos hacia Polonia y en la idea de que una nueva expansión territorial no sería aceptada como ajuste negociable. El giro fue relevante porque reintrodujo una lógica de disuasión, aunque en condiciones todavía problemáticas, con rearme incompleto y con incertidumbre sobre coordinación con otros actores, incluida la Unión Soviética. En Europa Central y Oriental, el desmantelamiento de Checoslovaquia intensificó la inseguridad. Polonia quedó expuesta por la nueva geografía. Alemania ahora tenía posiciones al sur y al oeste, y podía aumentar presión sobre el corredor, y Danzig con una base estratégica ampliada. Hungría y Rumania enfrentaron un entorno donde la capacidad de Alemania para influir en configuraciones internas y fronterizas era mayor. La pregunta para esos estados ya no era si podían confiar en el marco general de 1919, sino qué acuerdos bilaterales o alineamientos podían asegurar su supervivencia ante la expansión alemana. La liquidación de Checoslovaquia también afectó la credibilidad del sistema internacional en su conjunto. Si un Estado podía ser desmantelado mediante presión y ocupación, y si la reacción se limitaba a protestas y reajustes diplomáticos posteriores, entonces las garantías y tratados quedaban subordinados al poder material. Este efecto no se limita a la percepción, influye en decisiones concretas. Estados que se sienten desprotegidos tienden a buscar acomodamiento con la potencia dominante o a adoptar políticas de rearme acelerado. Ambos caminos reducen el espacio para soluciones multilaterales estables. Al finalizar marzo de 1939, Europa había ingresado en una fase donde el conflicto general era más probable por razones estructurales. La expansión alemana ya no podía interpretarse como una serie de ajustes finitos. El foco inmediato fue la cuestión polaca. Desde la creación de Polonia, el acceso al mar y el diseño territorial asociado habían quedado como un conflicto estructural. Para Alemania, el corredor que conectaba a Polonia con el Báltico y el Estatuto de Danzig eran símbolos y problemas estratégicos. Para Polonia, eran condiciones de soberanía y de viabilidad económica. En 1939, esta disputa se reactivó en un contexto radicalmente distinto al de los años 20.
Alemania ya no estaba limitada de manera efectiva por el sistema de posguerra y había demostrado que podía alterar fronteras mediante presión. Por lo tanto, las demandas no se interpretaban como un litigio negociable aislado, sino como parte de una trayectoria expansiva. Las propuestas alemanas incluyeron exigencias relativas a Danzig y a la conexión territorial a través del corredor. Aun cuando algunas fórmulas pudieran presentarse como ajustes, el problema para Polonia era estructural. Aceptar un cambio que afectara su acceso al mar o su continuidad territorial debilitaba su posición estratégica y podía abrir la puerta a nuevas exigencias. Además, tras la liquidación de Checoslovaquia, la confianza en que concesiones limitadas detendrían la presión era baja. En ese sentido, la cuestión no era solo territorial, era el precedente y la percepción de que cualquier concesión aumentaría dependencia y vulnerabilidad. En paralelo, el Reino Unido y Francia habían modificado su postura tras marzo de 1939. Las garantías ofrecidas a Polonia buscaron establecer un límite político. Una nueva expansión alemana en Europa no sería aceptada sin respuesta. Estas garantías tenían una función disuasoria, pero enfrentaban un problema. La disuasión depende de credibilidad. La credibilidad, a su vez, depende de la capacidad y voluntad de actuar. En 1939, ambas potencias estaban rearmándose y no tenían una posición militar ideal para intervenir de manera inmediata en Europa Oriental. Aún así, el compromiso existía y condicionó decisiones. Polonia tenía incentivos para no ceder rápidamente si creía que contaba con respaldo. Alemania tenía incentivos para evaluar si ese respaldo sería efectivo o si se mantendría en el plano declarativo. El tercer componente decisivo fue la Unión Soviética. Desde el punto de vista de la seguridad europea, 1939 estuvo marcado por el problema de alianzas. Si Alemania enfrentaba una coalición amplia que incluyera al este y al oeste, 1939 estuvo marcado por el problema de alianzas. Si Alemania enfrentaba una coalición amplia que incluyera al este y al oeste, el costo de una guerra aumentaba y la disuasión podía operar. Si, en cambio, Alemania podía neutralizar el frente oriental mediante acuerdo, el escenario cambiaba de manera drástica. Por lo tanto, el lugar de la URSS no fue un detalle, fue un factor estructural. Tanto las potencias occidentales como Alemania evaluaron opciones soviéticas, pero con desconfianza mutua y con objetivos incompatibles. Las negociaciones entre la URSS y el Reino Unido, Francia, estuvieron condicionadas por problemas concretos: ausencia de confianza política, desacuerdos sobre compromisos militares y, en particular, el problema del tránsito y de la soberanía de estados intermedios. Para que la URSS participara de un esquema de seguridad contra Alemania, necesitaba definir cómo operaría militarmente en un escenario de guerra, lo que implicaba atravesar territorios como Polonia o Rumania. Esos estados, por su parte, desconfiaban profundamente de una presencia soviética y temían que el auxilio se transformara en ocupación o pérdida de autonomía. Así, el diseño de una coalición efectiva chocó con una contradicción. El apoyo soviético parecía útil para contener a Alemania, pero los estados cuya defensa se buscaba garantizar eran reacios a permitir condiciones militares soviéticas en su territorio. En ese marco, Alemania avanzó hacia una salida alternativa, un acuerdo directo con la URSS que neutralizara la posibilidad de un frente oriental hostil. El Pacto Germano-Soviético de agosto de 1939 tuvo una función inmediata: reducir el riesgo estratégico de guerra en dos frentes y crear condiciones políticas para actuar contra Polonia sin enfrentar intervención soviética. Además, incluyó un entendimiento reservado sobre esferas de influencia en Europa Oriental. En términos del periodo de entreguerras, es decir, entre 1918 y 1939, esto fue relevante porque conectó dos elementos: la fragilidad del mapa de Europa Oriental y la disposición de grandes potencias a tratar esa región como espacio de repartos cuando el sistema de seguridad colectiva ya no funcionaba. Una vez neutralizado el riesgo oriental, la dinámica sobre Polonia se aceleró. Las garantías occidentales no bastaban por sí solas para detener la decisión alemana si Alemania concluía que podía obtener una victoria rápida o que la intervención occidental sería limitada en el corto plazo. Polonia, por su parte, enfrentó un dilema sin buena salida. Ceder significaba perder elementos esenciales de soberanía y quedar vulnerable a presiones futuras. Resistir implicaba confiar en garantías externas con incertidumbre operacional. Este dilema fue el producto final de la trayectoria iniciada en 1919.
Un Estado creado y sostenido por el sistema de posguerra debía defender su viabilidad cuando el sistema ya no podía imponer límites consistentes a una potencia revisionista. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. La invasión no fue un evento aislado, sino el paso final de una secuencia que combinó revisión del mapa por etapas, debilitamiento de mecanismos multilaterales, realineamientos y acuerdos para neutralizar adversarios. Ante la invasión, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Con ese acto, el conflicto dejó de ser una disputa regional y pasó a ser una guerra europea de grandes potencias. La estructura diplomática construida entre 1919 y 1920 quedó, en la práctica, superada por el retorno a una lógica de guerra entre estados. En términos causales, la guerra comenzó en 1939, porque el orden de posguerra no logró resolver ni contener tres problemas simultáneos. Primero, el problema del mapa. Fronteras y minorías diseñadas sin mecanismos suficientes para impedir que se convirtieran en instrumentos de expansión. Segundo, el problema de la seguridad. Una arquitectura multilateral sin garante unificado y con respuestas inconsistentes frente a la coerción. Tercero, el problema de la economía y la política interna. Crisis y radicalización que redujeron la capacidad de sostener compromisos y aumentaron el atractivo de proyectos de poder. Cuando esos tres planos convergieron en un punto territorial crítico, es decir, Polonia, la guerra se volvió el modo de resolución elegido por el actor que tenía iniciativa, capacidad y cálculo favorable.